Hola, bienvenido a Colores Latinos, un programa diseñado exclusivamente para los hispanos. En Colores Latinos aprenderemos sobre educación, salud y cultura. El tema de hoy es anestesia, sus mitos, riesgos y cómo podemos también aprender a no tenerle miedo. Para ello hemos invitado al doctor anestesiólogo Antonio Aponte Feliciano. Doctor Aponte, bienvenido a Colores Latinos. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, aquí en Colores Latinos nosotros nos gusta platicar y aprender y educar a nuestra comunidad hispana sobre muchos temas de salud. Y hoy hemos querido traer anestesia, ya que los televidentes nos lo han pedido. Por lo regular, cuando nosotros vamos a tener una cirugía, siempre tenemos temor a la anestesia. Entonces hoy en Colores Latinos quisiéramos saber cuáles son los mitos, riesgos y cuáles son las realidades de una cirugía que va a tener anestesia. Sabemos que al tener una cirugía tenemos que hacer una cita antes de la cirugía que se llama pre-surgery. También sabemos que para esta cita tenemos que hablar con el anestesiólogo. ¿Por qué es importante tener esta cita antes de la cirugía, doctora Aponte? La importancia de la cita con el anestesiólogo antes de la cirugía es para que el anestesiólogo pueda tener una mejor idea de las condiciones que padece el paciente, si alguna otra prueba es necesaria antes de proceder con la cirugía, para hacerlo de la manera más segura posible. Ciertamente no es un mito el que la anestesia tiene sus riesgos. En el pasado, 1 de cada 1000 personas que tenían anestesia podían tener un evento mayor, incluyendo la muerte. Hoy día, gracias a la tecnología, la hemos hecho mucho más segura, con eventos negativos ocurriendo en aproximadamente 1 en cada 250.000 cirugías, que es mucho más seguro que montarse en un vehículo y pasar por el MASPIKE. Incluso es más seguro que montarse en un avión y no tener un accidente en un avión. Pero sí tiene sus riesgos, y la importancia de esta visita es para nosotros minimizar esos riesgos. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen cirugía, regularmente ellos están... Acuérdese que en los países nuestros regularmente uno va al doctor primario o el cirujano, le dicen venga tal día, ese día es la cirugía. Por lo regular, creo que ahora obviamente sí tenemos que ir con el anestesiólogo, pero anteriormente, por ejemplo, en la época de mi abuelita, o que regularmente no íbamos a una previa cita. Ahora sabemos que tenemos que ir con el anestesiólogo, tenemos que llevar medicamentos. ¿Por qué es importante mencionarle a ustedes qué medicamentos nosotros tomamos antes de una cirugía? Primero, le voy a clarificar, no todo el mundo que va a tener cirugía tiene que ver al anestesiólogo antes de la cirugía. ¿De qué depende eso? Eso depende mucho de las condiciones de salud que el paciente tiene. Un paciente que sea completamente saludable, que no tenga ningún tipo de problema, que no haya tenido ningún tipo de problema post anestesia, no necesariamente tiene que ver al anestesiólogo días antes de la cirugía. Puede ver al anestesiólogo la mañana de la cirugía. Y el anestesiólogo ahí pues averigua las diferentes condiciones que se necesita saber, los medicamentos si tiene alguno y los factores de riesgo para la cirugía. Ok, entonces, por ejemplo, si entendemos bien las personas que tienen algún alto riesgo y también la edad, eso apoya para que los pacientes vayan a ver al anestesiólogo, vamos a ver, una semana antes. Eso es correcto. Los pacientes de alto riesgo. Inclusive pacientes que van a tener cirugías mayores, como cirugía del cerebro, cirugías del corazón, cirugías vasculares. Esos pacientes nosotros tratamos de que vean al anestesiólogo antes para asegurarnos de que todas las pruebas que ellos necesitan para nosotros poder dar un anestésico seguro sean hechas. Ok, o sea que esto es previo a la cirugía, y también traer todos los medicamentos que tomamos, si es necesario traerlos para que ustedes también sepan, inclusive los medicamentos naturales, también tenemos que traer eso. Todos los medicamentos son importantes, todos los suplementos vitamínicos, todos los suplementos naturales son importantes conocerlos, porque eso va a ayudarnos a nosotros a discernir de qué manera los otros medicamentos que nosotros vamos a utilizar tendrían contraindicaciones o reacciones con esos medicamentos. Cuando usted dice contradicciones sería respecto a la anestesia, con ¿verdad? respecto a la anestesia. Ok, ahora que entendemos eso, que sí es importante, bueno, como ustedes han visto ahora, hemos aprendido de que no todos los pacientes tienen que ir a ver al anestesiólogo con anterioridad, dependiendo también del tipo de cirugía que van a tener, la edad y la condición, ¿verdad? Y pues en número 2 es dependiendo si hay cirugías mayores, como usted dice, de pronto el cerebro, el trasplante del corazón, etcétera. Es posible que sí necesitemos ver a un anestesiólogo quizá una semana antes. ¿Qué tipos de anestesia existen, doctor?
Existen múltiples tipos de anestesia. Una de las anestesias más comunes que nosotros utilizamos es la anestesia general, pero además hay anestesias regionales, donde se pone a dormir solamente la parte del cuerpo que se le va a hacer la cirugía. Anestesias de sedación, donde el paciente básicamente está consciente, solamente tiene unos medicamentos que lo relajan y ayudan a que estén más calmados mientras están en la cirugía. Por ejemplo, algunos de nuestros televidentes también querían saber un poco más sobre la anestesia que se usa, por ejemplo, cuando hay mujeres embarazadas, la epidural, que es muy famosa esta anestesia. Nosotros estábamos leyendo en la preproducción, estábamos viendo unas estadísticas del CDC, del Centro de Control para Salud, de que el 67% de americanas tienen el epidural, pero el 47% de hispanas lo tienen, o sea que hay una diferencia como un 20%. ¿Usted a qué piensa que se debe eso? Eso es mayormente una parte cultural. Las hispanas pues muchas veces prefieren tener su parto natural, no quieren cambiar la forma como el parto se interpreta. Y el dolor es parte de tener parto y muchas hispanas pues quieren tener esa experiencia. No quieren cambiar la forma natural de cómo viene el niño al mundo. Interesante. Eso que usted dijo ahora mismo, que es cuestión cultural, ¿verdad? Que las hispanas prefieren tener ese dolor como parte de la experiencia. Con respecto a la anestesia epidural, ¿usted nos podría explicar cómo eso se ubica, cómo se aplica y qué instrumentos son necesarios, doctora Ponte? Para la anestesia epidural, lo que básicamente son agujas, lo que nosotros utilizamos. Una aguja pequeña donde se añade una anestesia local para dormir la piel. Y luego se usa una aguja un poco más grande, como podemos ver en el dibujo que vas a enseñar más adelante. Y esa aguja uno la va insertando en la espalda del paciente entre los huesos de la columna vertebral hasta que uno llega al espacio epidural. Y eso uno lo sabe simplemente por resistencia. Uno va con una jeringuilla y uno va apretando, y a medida cuando cuando ya no hay presión y se inyecta fácilmente aire o agua, dependiendo de lo que usa el anestesiólogo, sabemos que estamos en el espacio epidural. Ok, ahí es cuando ustedes ya terminan de inyectar cualquier fluido que necesitan la anestesia. Entonces, a través de esa aguja se pasa un catéter, que vamos a ver en la otra figura donde está el catéter, se pasa por la espalda y por lo general sale por la parte de arriba del hombro, lo tenemos para tenerlo bien accesible, y por ahí entonces se inyecta el medicamento que va a bañar los nervios en el cordón espinal, y ese bañamiento, esa anestesia local va a dormir los nervios y entonces no se va a sentir dolor. Ok, déjeme preguntarle porque me dio curiosidad. Vamos a decir, ponemos la aguja en la parte de la espina dorsal, ¿correcto? Sí. Cuando ya sentimos que la aguja va entrando de forma más ligera, sabemos que hemos llegado a la parte epidural. Es parecido. Parecido, ok. Pero el catete que usted nos explica que va hasta acá por el hombro, ¿eso va por dentro de la espalda o cómo? Porque me confundo. Uno pone un pedazo por dentro de la espalda, se pone aproximadamente 15 centímetros del catéter, entre 10 a 15 centímetros del catéter van dentro de la espalda. Y van a estar dentro, y aproximadamente 5 o 6 centímetros van a estar dentro del espacio epidural. El resto, los otros 30 centímetros, 40 centímetros van a estar por fuera de la espalda. Ok, entonces ese catete va por fuera y ahí ustedes están pues poniendo cualquier medicamento que sea necesario. Entonces como la punta del catéter va a estar en el espacio epidural, en la medicina que se pone, en la parte de afuera va a llegar y va a distribuirse en el espacio epidural. De acuerdo, esa es la epidural. Vamos a hablar sobre pediatría. ¿Qué tipo de anestesia ustedes aplican para los niños? Para los niños usamos básicamente la misma anestesia que para los adultos. Por lo general tratamos de evitar mucho la anestesia regional, porque un niño pues es un poco más activo, son un poco más, no pueden quedarse quietos en el mismo lugar, no se pueden, y para una cirugía no se puede estar moviendo para que el cirujano pueda hacer un buen trabajo y evitar que se cause daño a otros órganos que no son los que hay que operar. Pues en los niños por lo general se opta más por usar la anestesia general para que estén completamente tranquilos y no se muevan durante la cirugía. La otra vez estaba hablando yo con una colega en el hospital y ella me estaba explicando que uno de sus niños tuvo una cirugía, pero que le dieron a oler pues obviamente que es con mascarilla, pero que le dieron, como le preguntaron al niño si quería de fresita o chocolate. ¿Ya existen olores de frutas para los niños, doctor? Sí, en el UMass Medical Center nosotros específicamente tenemos olor a frambuesa y olor a cereza. Y así pues le damos a escoger al paciente cuál de ellas quiere. Y entonces pues los podemos, eso es para ayudarlos a calmar.
porque usted sabe, como usted ha tenido cirugía, antes de la cirugía siempre le ponen un intravenoso. Correcto. Pero los niños le temen a las agujas, pues Claro. nosotros evitamos ponerle un intravenoso y entonces lo que hacemos es que le damos un gas que los pone a dormir, que es el mismo gas que le damos a los adultos. Pero con un saborcito, con un olorcito ahí. El gas huele terrible. Sí. El gas huele terrible, pero al menos el ya ellos estar jugando con la máscara, ya se han ido familiarizando con parte del proceso de la anestesia, y cuando entonces se le da la anestesia, por lo general le hacemos un cuento al niño, le decimos que vamos al espacio y esa es su mascarita para ellos respirar, y entonces se le da el gas muy concentrado para que luego de 3 o 4 respiros y ya el paciente está quedando dormido y no tiene que esperar mucho tiempo en lo que se duerme. Algunos televidentes nos estaban pidiendo algunos consejos, que también no solo los niños se ponen nerviosos, sino los padres, obviamente se ponen más tensos que los niños sabiendo que ellos van a tener cirugía. Entonces, ellos nos preguntaban que qué recomendaciones podría usted darnos tanto para los padres y para personas que de pronto podamos tener alguna cirugía para calmar esa ansiedad, ¿verdad? Y esos nervios, porque eso se transmite para los niños también. Ha habido muchos estudios que demuestran que el mejor medicamento para evitar que los niños, los padres, las personas que vayan a tener cirugía calmen su ansiedad es actualmente ver al anestesiólogo antes de la cirugía. Es importante. Eso, porque ayuda a aclarar muchas de las preguntas y así le da cierta confianza con el equipo de anestesia, porque ya van conociéndolo desde antes del proceso. Yo pienso que es importante eso de tener la conversación con el anestesiólogo un día antes o 2 días antes para uno sentir, al menos uno tener una cara familiarizada, sabiendo de que esa persona va a estarlo cuidando a uno, porque eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Esta persona me va a estar cuidando, en sus manos casi que está la vida de los pacientes. Es lo que nosotros pensamos. Eso no siempre va a ser que el anestesiólogo que usted ve en la clínica antes va a ser el mismo que le va a dar la anestesia. Puede ser alguien diferente del mismo equipo, pero son básicamente de la misma calificación. Y eso, como quiera, lo que hace es que ayuda al saber a lo que se va a exponer, pues le ayuda al paciente ya a estar más tranquilo. Ahora que usted habla del equipo, doctor, anteriormente estábamos hablando antes de la entrevista que cómo se conforma el equipo de anestesia, de anestesiólogos. ¿Usted nos podría explicar quiénes conforman ese equipo, por favor? Pues el equipo de anestesia la anestesia la puede administrar en el estado de Massachusetts específicamente. El anestesiólogo la puede aplicar él solo. Si tiene un enfermero anestesista, tiene que estar bajo la supervisión de un anestesiólogo. Y en lugares académicos como lo es el UMass Memorial Medical Center, nosotros también tenemos a los residentes, que son médicos que se han graduado de la escuela de medicina, que han terminado completamente su doctorado y ahora están en el periodo de especialización y aprender cómo dar anestesia a pacientes. Ok, de acuerdo, gracias. Ahora bien, sigamos con las preguntas acá. Por ejemplo, cuando uno va a tener una anestesia es importante también explicar qué tipo de dentadura uno tiene. ¿Por qué es importante esto? Cuando se va a dar anestesia general se usan diferentes instrumentos. Se utiliza uno que se llama la máscara laringeal, que esta máscara lo que hace es que se pone en la orofaringe del paciente y eso pues podría interferir, si la dentadura puede ocupar mucho espacio, podría interferir con poner estas máscaras. También cuando se van a poner tubos para entubar al paciente antes de darle anestesia general, podría ocurrir que haya daño a los dientes, daño a las dentaduras, y a veces las dentaduras, como me pasó a mí una vez, cuando usted está poniendo el tubo, la dentadura se sale, está en el medio y usted está con un paciente que está dormido, no está respirando, tengo que ayudarlo a respirar, esa dentadura está en el medio y tengo que ponerme a sacarla, y es un poco estresante cuando esas cosas le pasan a uno sin haber empezado incluso la cirugía. Oh my God, eso me imagino que ha de ser bastante estresante para todo el equipo, especialmente para ustedes, estar al menos extrayendo otras cosas que no tendrían que estar en el camino, ¿verdad? Sí. Wow, y eso puede prolongar no solo la cirugía, sino que otras cosas también. El riesgo de no poder respirar. Y el caso mejor que representado de anestesia en cuanto a seguridad de anestesia es el caso de Michael Jackson, que básicamente se puso a dormir, no lo ayudaron a respirar y pues falleció. Oh, wow. Bueno, pues entonces ya sabemos, señores televidentes, que cuando tengamos cirugías es importante no solo saber qué tipo de medicamentos estamos tomando, pero si es que tenemos alguna dentadura, algún diente postizo, algún puente parcial también, ¿verdad? Porque eso también afecta.
De acuerdo, gracias, doctor. Regresando a las preguntas que nosotros tenemos acá, vamos a hablar sobre los mitos de la anestesia, porque me imagino que más de uno habrá. Por ejemplo, nosotros, como le decía yo en la preproducción, yo siempre he tenido mucho temor a las anestesias en lo personal, siempre, siempre. Recuerdo que un tiempo tuve una anestesia que estaba programada para 2 horas y terminó con más tiempo, vamos a decir como 3 horas y media. Yo entré con mucha energía positiva, entré muy contenta, habían familiares míos esperándome afuera. Creo que también es importante cuando vamos a tener una anestesia, tener el apoyo de la familia, amistades antes de entrar, porque creo que uno se siente como más cómodo sabiendo que alguien nos espera afuera. Eso es lo que pienso yo, personalmente. Entonces, esa vez, mi pregunta es, esa vez cuando yo regresé de la anestesia, yo regresé tan activa como estoy haciendo ahora mismo esta entrevista, yo le digo a mis amistades, a mi familia, ¿a qué hora es la anestesia? Perdón, ¿a qué hora es la cirugía? Y ellos me dicen, pero acabas de salir. Entonces, cuando el anestesiólogo me vio que yo estaba tan activa y como si nada me había pasado, me dejó ir un poco ahí de morfina para que me relajara, porque como que estaba muy, muy contenta. ¿Qué sucede en esos casos, doctor? ¿Tenemos demasiada anestesia? ¿No tenemos el ánimo? ¿Ayuda? ¿Qué sucede en esos momentos? Personalmente yo he visto que muchas personas, de acuerdo a cómo se van a dormir, así mismo despiertan. Si se acuestan a dormir pensativos, preocupados, se despiertan de la misma manera. Si se acuestan a dormir con dolor, se despiertan de la misma manera. Muchas veces los jóvenes tienden a despertarse un poco más agitados y es un poco más difícil a veces para controlarlo. A veces necesitamos 5 o 6 personas para poderlos aguantar para que no se caigan de la cama. De tanta energía. La energía con la que se levantan desorientados. Eso varía de persona en persona, no necesariamente con yo verla a usted le puedo decir, usted se va a levantar perfecta. Ok, y otro de los mitos que existen, no sé si es mito o realidad, pero también, como le repito, eso sucedió en una de las cirugías que una familiar nuestra tuvo. Ella dice que escuchó toda la conversación que los médicos estaban teniendo mientras la estaban operando. En cuestión de 3 horas ella escuchó que el médico contestó aquí, que puso tal música, las melodías que habían puesto con en el transcurso de la cirugía. Ella lo escuchó, todas las melodías las recordaba. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Por qué pasa eso? Como le expliqué primero, hay diferentes tipos de anestesia. Si se le da una anestesia que es solamente sedación, que por lo general es lo que se le da para colonoscopías, para endoscopías, para cirugías de carpal tunnel, pues esa anestesia el paciente podría recordar absolutamente todo lo que pasa en las operaciones, porque no es una anestesia general. O sea que es el tipo de anestesia que se usa. ¿Podría ser? Podría ser el tipo de anestesia. Hay sí casos donde ha habido pacientes que han estado bajo anestesia general, donde sí recuerdan todo lo que pasó en la cirugía y sienten dolor, y a veces como nosotros paralizamos a los pacientes, los dejamos básicamente que no se muevan para que no puedan moverse en la cirugía y no se vaya a dañar. Por ejemplo, en cirugías delicadas como la cirugía de corazón abierto, donde una puntada puesta en un mal lugar puede hacerle daño al corazón. Pues en esa cirugía se prefiere tener al paciente paralizado, que no se mueva. Y sí hay pacientes que recuerdan, especialmente cuando van a lo que se llama el bypass, que el bypass es una máquina que succiona la sangre del paciente, la mezcla con otros líquidos que tiene esa máquina y luego se la devuelve para atrás. Al hacer eso se diluye la anestesia y el paciente sí podría acordarse de ciertos momentos de la cirugía. Y eso ocurre aproximadamente 1 de cada 10,000 personas que tienen anestesia general podrían recordar alguna parte o toda la cirugía. Muy interesante. Y por ejemplo, con respecto a qué tiempo, no sé si existe algún método o alguna matemática, en cuánto tiempo cuando uno tiene la cirugía y tiene anestesia, en cuánto tiempo uno tiene que despertar. ¿Hay alguna matemática o cada quien responde de diferente manera? Cada quien responde de diferente manera y también depende de qué se haya usado para la anestesia. Por ejemplo, las anestesias intravenosas, como el Propofol, que quien lo hizo muy famoso fue Michael Jackson. Aproximadamente por cada hora que lleva de anestesia hay que apagarlo 5 minutos antes. Si la cirugía dura 5 horas, nosotros tenemos que calcularlo, sería 25 minutos antes tenemos que apagarlo. Cuando el cirujano empieza a cerrar, tenemos que apagarlo para que para el tiempo que el cirujano ha terminado, que todo ha sido cerrado, la droga se haya ido metabolizando y entonces el paciente se pueda despertar. Hay otros medicamentos como los gases, que también los utilizamos muy comúnmente. Dependiendo del gas que se use, es cuando se supone que se apague. Hay gases que tardan 1 hora y media, 2 horas en lo que se van del sistema. Y hay gases que tardan 5 minutos, 10 minutos en lo que se van del sistema. Ahora bien, interesante que usted menciona eso, que cuánto tiempo es que la anestesia queda en el cuerpo. Usted dice que cuando
el paciente está teniendo la operación y el doctor está terminando la cirugía, usted puede terminar, vamos a decir, apagar el gas o la cirugía 5 minutos antes. Por hora, 5 minutos. O sea, son 25 minutos, vamos a decir, una cirugía de 5 horas. Ahí es como nosotros le llamamos el arte de la anestesia. ¿Cuándo es el momento apropiado para apagar el gas? Okay. Que cuando el gas esté en el nivel que el paciente se va a despertar, ya la cirugía ya ha terminado. Oh. Y eso o sea que ustedes van como diluyendo, vamos a decir, cerrando la llave del gas para que la anestesia ya no esté tanto en el cuerpo del paciente cuando el doctor, porque esto es un equipo que ustedes tienen, sí. Hay 15 o 12 personas metidas en un cuarto de cirugía, entonces es un equipo completo que está trabajando ahí, no solamente es usted, está el doctor, la enfermera, etcétera. Es muy importante la comunicación con el cirujano, saber si está terminando, si todavía le falta algún otro procedimiento, para saber en qué momento es el momento seguro para apagar el gas, para que el paciente comience el proceso de despertarse. Interesante. Ahora bien, como usted dice, es el arte de la anestesia y la buena comunicación. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo la anestesia puede estar en el cuerpo del paciente? ¿Y de qué manera la anestesia se puede reflejar en el cuerpo del paciente? Cada anestésico tiene sus diferentes tiempos y también depende del metabolismo del paciente. Por ejemplo, pacientes que usan algún tipo de droga como alcohol, como cocaína, por lo general tienden a diluir los anestésicos mucho más rápido. Claro, porque el cuerpo está acostumbrado. Porque el cuerpo está acostumbrado a eso. Una persona que no usa ningún tipo de sustancia, por lo general la anestesia pues sí puede durar un poco más. Y con esos pacientes pues nosotros tenemos que tener cuidado, especialmente cuando usan algún tipo de droga. Sabemos que tenemos que darle mayor cantidad de anestesia para evitar que se acuerden de alguna parte de la cirugía, para evitar que incluso que se despierten o que se muevan en medio de la cirugía. Wow. ¿Y ha pasado eso en su práctica, doctor? ¿Alguna experiencia que el paciente se ha despertado? Sí. Ay, Dios mío. ¿Y cómo reacciona el equipo? ¿Cómo es la respuesta inmediata a este tipo de casos? La respuesta inmediata es básicamente darle de nuevo más anestesia por el intravenoso para poner el paciente de nuevo a dormir. Wow, interesante. Por ejemplo, tenemos acá varias preguntas con respecto a la anestesia, vamos a decir a las estadísticas. En comparación a los hispanos y a otras culturas, ¿cómo usted ve que los hispanos reaccionamos o respondemos mejor a la anestesia y el miedo que tenemos a ella en comparación a otras culturas? Es un poco difícil de contestar, pero lo que sí yo he notado en mi experiencia es que cuando tengo un paciente hispano y pues de momento ve que yo le hablo en su idioma nativo, usted puede ver la cara de alegría y la cara de como que se calman, como que la ansiedad le disminuye al punto que usted realmente lo nota. Usted los ve que están, cuando miran a uno con los ojos bien abiertos, bien tensos, tan pronto uno empieza a hablar en su idioma, dice, ay, qué bueno, por lo menos tú hablas en el mismo idioma mío, me siento más tranquilo, más cómodo ahora que esto está ocurriendo. Interesante, o sea que también eso aporta a la estabilidad, vamos a decirlo así, de los pacientes, el apoyo del idioma. Interesante, como estamos viendo acá en Colores Latinos, que hoy estamos hablando sobre la anestesia con el doctor Antonio Aponte, que es anestesiólogo y también practica en varios hospitales de UMass, ¿correcto, doctor? Sí. Estamos aprendiendo que pues la anestesia sí tiene sus riesgos, que en un momento vamos a hablar de ello, pero también es importante aprender de qué manera nosotros como pacientes, no importando la cultura, podemos prevenir esa ansiedad, especialmente si podemos conocer al anestesiólogo anteriormente, un día antes de la anestesia o inclusive el mismo día, para aprender qué tipo de anestesia nos van a colocar. Es importante hacer preguntas, cualquier pregunta que usted tenga, es importante traerla a los doctores, no solamente al anestesiólogo, pero también al equipo con el que estamos trabajando. Doctor, casi estamos cerrando la entrevista, no nos alcanzó el tiempo, tenemos muchas preguntas, pero pues agradecemos la información. Después de una cirugía, ¿por qué no nos dan de comer? Antes de la cirugía. Antes y después, 12 horas antes y después no nos dan nada de comer. Antes de la cirugía, la razón por la que le decimos al paciente que no coma, es para evitar que tenga algo en el estómago. Cuando nosotros ponemos al paciente a dormir, vamos a relajar todos los músculos, incluyendo el músculo que mantiene la comida en el estómago. Y esa comida podría pasivamente moverse hacia el área de la boca e incluso hacia el área de los pulmones y causar lo que se llama una neumonitis o una neumonía, que sería un problema muy serio. Y muchos pacientes que a veces vienen, que se pueden ir a la casa el mismo día, una cirugía ambulatoria,
terminan en el intensivo 2 o 3 días con un tubo por la boca, incluso personas han muerto debido a eso. Por eso es que se le asegura, se le dice a las personas que no coman antes de la anestesia. Después de la anestesia, mayormente porque la causa el efecto secundario mayor de la anestesia es náuseas y vómitos. Y dura por lo menos 24 horas en el periodo después de una cirugía. Y cuando se mantiene la persona sin comer es solamente para ver si no tiene náuseas, y luego se empieza poco a poco, se le da agua, a ver si toleran el agua, y luego se le empieza a dar algo de comer, una galletita, un hielito, y si toleran bien eso, entonces se le puede dar más comida. Si es cirugía del intestino, pues eso depende mayormente del cirujano. A veces los cirujanos no quieren que el paciente coma hasta que se aseguren que el intestino ha vuelto a funcionar, para evitar el mismo problema que ya le expliqué, de que solamente esta comida se acumule en el abdomen y pueda vomitarse y pueda causar problemas respiratorios luego. Excelente. Doctor, la última pregunta. ¿Qué medicamentos podemos tener para vómitos? ¿Ustedes recetan medicamentos para cuando uno tiene vómitos o está con náuseas después de la cirugía? Mayormente, especialmente en cirugía ambulatoria, se le dan medicamentos, como nosotros le llamamos profilácticos, que son medicamentos para prevenir las náuseas y los vómitos luego de la cirugía, para que puedan ir a la casa, porque una de las causas mayores de admisión al hospital luego de una cirugía ambulatoria es náuseas y vómitos. Que son como los riesgos o side effects de la cirugía en general, no solamente de la anestesia. Bueno, señores televidentes de Colores Latinos, el tema estuvo muy interesante. Nos quedamos cortos otra vez de tiempo, como siempre en nuestros temas. Seguro que vamos a tener que invitar al doctor Aponte de nuevo para que nos venga a seguir informando sobre otros temas que él tiene mucha experiencia. Doctor, si quisiéramos saber más sobre anestesia, ¿usted nos puede recomendar algún sitio en internet donde podemos, nosotros podemos ver algo en internet que sea de confianza? Sí, existe la página de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, que el webpage de ellos es www.ashq.org. Y ese lugar tiene un área destinada para pacientes donde usted puede obtener información de las diferentes complicaciones de anestesia, diferentes estadísticas de anestesia y diferentes preguntas que ustedes puedan tener serán contestadas allí. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su compañía acá con nosotros en Colores Latinos. Seguro que lo vamos a tener pronto. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitarme. A la orden, sí, vamos a tener que traerlo de vuelta. Para más información, también a nuestros televidentes pueden visitar la Librería Nacional de Medicina, por sus siglas www.nlm.nih.gov Spanish, se lo vamos a poner en la pantalla. También pueden llamar al 301-496-4000. Y como siempre, nosotros recomendamos chequear el CDC Gov Spanish, que es el Centro de Estudios, de Control y Estudios, perdón. Y el teléfono es el 1-800-232-4636. Recuerde, estos Colores Latinos, un programa diseñado exclusivamente para los hispanos. Nos puede visitar en facebook.com/Colores Latinos TV Show. Y también nos puede escribir a coloreslatinostv@yahoo.com. Muchas gracias, y en un momento regresamos con más entrevistas de eventos locales que hemos tenido en el mes de agosto y septiembre, y estamos muy contentos de que nos estén escribiendo, y regresamos en un momento con Colores Latinos. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a Colores Latinos una vez más. Hoy en Colores Latinos estamos visitando algunos estudios de arte acá en Lowell. Como ustedes bien sabrán, Lowell es una ciudad llena de mucho color y folclore y arte. Hoy vamos a estar haciendo algunas entrevistas en inglés para nosotros conocer a algunos artistas acá. Empezaremos con la artista Cindy Hughes, quien elabora estas lindas bufandas con una tecnología nueva. Como nosotros sabremos, nuestras mujeres indígenas en Guatemala, Costa Rica, Perú, Ecuador, etcétera, crean este tipo de bufandas y trajes coloridos en la industria textil. Hoy visitaremos a Cynthia Hughes, quien nos enseñará su tecnología y de qué fue lo que la inspiró a ella para empezar con este arte acá en Lowell.
Acompáñenos a la tienda de Cynthia. Gracias. Hi, welcome to Colores Latinos. As we mentioned before, we are visiting today some artists here in Lowell, and we are having Cindy Huge today here in Lowell in Colores Latinos. Cindy, thank you so much for being in Colores Latinos, and welcome. Well, thank you for having me on your show, Nancy. Thank you. So, Cynthia, we were talking before about how you become about with this idea to produce, colorful scrap and other materials. Can you talk us more about how you started and what was your inspiration to start with this project, please? I have always loved working with textiles, and about 30 years ago, my sister wanted to take a weaving weekend, and we went and learned how to weave on very simple looms, and I have one here that I can show you how I started off. She never touched a loom again, and 30 years later, I now have a very complex loom hooked up to a computer, 2 looms at home, so I've taken it So to get degree, yes. beautiful. So the idea was more from your sister. So finally, you ended with the project, correct? Right. And can you talk to us about? We were talking in the pre-production about that you were visiting Peru for a couple of days and a week with your sister just to get more inspiration or more information how about this art. Well, what I did was I was a chaperone for 20 10th and 11th graders. My cousin works at a school down in Philadelphia, and they were taking these girls to Peru for a service trip. And we ended up going to Chinchero to live in a weaving village for 5 days. And there we learned how to do very basic weaving on the backstrap looms. Not as easy. This is so much easier. Okay. And dyeing techniques and spinning techniques. It was amazing. It was such a fabulous trip. And then the rest of the time down there, it was about 2 weeks overall. We traveled around the country to Machu Picchu and Well, Peru, as we know, is such a beautiful city, and there is a lot of stuff to explore. I am original from Guatemala, and I remember yesterday when we were working in the production, I was mentioning to you about them. We also have so beautiful artistic textile industry with our women there. So maybe one day you are able to visit Guatemala also. Oh, I hope so. Thank you. That's my goal. And can you explain to us, like, for example, when you started the project here in this studio, and what kind of materials do you have to use? And the third question, how long it takes you to produce a beautiful scrap that we have it there? I've been at the Brush Gallery for 14 years, and I would be great in Guatemala because I love color, and I know that there's so much color bursting from everything, the wovens there. So these scarves over here are rayon chenille, and they don't take quite as long as some of the scarves that I do on this loom. I would say average, they probably take about 2.5 hours for each one to get done, and that's because you have to wind each thread, you have to thread the loom, you then weave it, you take it off, you've got to wash them, tie the fringe. So it depends on how complex. Weaving's the easy part. When you finally sit down to weave, that's great. It's the planning and getting it all set up. It's the planning and let me ask you this: if the planning and let's say, because we can see here that we have many colors. For example, in this one, I'm gonna take this one. For example, in this one, so you had to prepare, if we understand well, each color, like right, like each, like a model, like each color. So how do you do that? Do you do that by, like inspiration, or we, yes, or how do you work with that kind of? Definitely inspiration. What if you saw my basement? It looks like a yarn store. I have these ribbons, so many bins full of ribbons. So a lot of times what I'll do is I will get rods like these and hang everything up. I like to visually see all my stuff. Okay. And all my yarns are on shelves. Nothing gets put in a closet because if it's out of sight, it's out of mind. So I would like to visually see everything. And as I'm weaving something, I'm just looking around saying, oh, that could go nice with that. I could have some of these ribbons for a year before I finally say, oh, that's what it needs to be. Okay. So it's like more like the design piece that takes you more time, right? The design. And after you finish the design, now you go and jump to your computer, the equipment, and now you process, correct? And since I've done this for so many years, the weaving, I'm very quick at it. I've got all the shortcuts down. I'm very good at it. What was the challenge piece before you become with this
idea? What was one of the most challenging things that you were struggling? When I first started weaving, some of it was the wools and the mohairs, where I think some of my early scarves were like cardboard. I would beat them too closely together, and then when you'd wash it, and they'd shrink so much, it would just end up being like cardboard. So I learned how to adjust my tension and work with the loom. Beautiful. So now, can you explain to us more about here? What is this? Like, this is we understand this is part of your equipment, but can you explain to us how that works? And because I remember in Guatemala we are having something similar for women, but usually it's a different type. So could you explain more about this equipment, please? This is a very complex loom, simple but complex, because it's hooked up to a computer. And I do all my designing on the computer. So it doesn't weave for me, it doesn't thread the loom for me, it doesn't wash my finished product for me. What it does for me is just hold on to the pattern, which is nice to be in the studio location because I can stop and talk to people and I don't have to remember where I was as I weave. What I have on here, I have dyed these yarns, and each one of these threads, for this scarf, there's 40 threads per inch. 40 threads per inch, and there are 2 different colorways that are separately dyed. You can see where the orange is in here and the blue is here. So it takes me about 5 hours to get all these threads on the loom ready to weave. The first thing I have to do is wind all those threads and get them the length that I want. This is what it looks like before it goes on the loom. These are, believe it or not, they're all organized and in exactly the right order, but it looks like a mess. But the way it's wound and dyed, it'll go on the loom very smoothly and look just like that and be very easy to weave. But that's what I start off with. So that's the first step, like to have. And dyeing the yarns. Yep. Okay. How about this? Those ones, is the same product or is the same? It's the same material, different material, or? It's a different material, and you can see how skinny these are. Yeah. And this is very fat. So depending what you want your finished product to look like, and I can show you what I've done with a yarn like that. You would set this a little bit, maybe 7.5 threads per inch versus 40 threads per inch. Okay. So it's a lot. This is quicker to weave off. Okay, so we have here how many? 40 threads per inch. So every inch that you put on the loom has 40 threads in it. And this is, the difference between these two is this is wound to go on the loom. This is a skein of yarn that I would take apart and wind to go on the loom, or you can use it for knitting. But I dyed all these yarns. All those yarns over there I dyed. So now let me ask you this, because I'm seeing here in the wall, then we have some kind of, how you call, like a sweater or chow, like a chow? Yeah. This is almost like a A Ruana. Okay. So is the same process? Actually, this is an interesting one that you picked out because these panels right here, I knit. Oh. This panel here, I wove and then assembled it afterwards. Oh, wow. So it's partially knit and partially woven. Okay, so this is a different process. How long it takes you to have something like that? These yarns started off white, and I dyed it this sort of periwinkle color. So how long did it take? Oh my goodness, a long time. a week maybe. It depends on how many hours a day I'm working at it. Okay. So now I think that we would like to learn more about the process here in the loom and the computer. If you can understand what this is all about. Okay, sounds great. So now we are just gonna jump, to see this room and equipment, and we are gonna learn how she works and prepare the whole idea in the loom and in the computer. So we are coming back in a minute. Thank you. Okay, welcome back to Colores Latinos. We are here with Cindy Hughes, who's gonna teach us and explain to us how the loom works connected with the computer and the technology you are using to produce your scarf. Okay, welcome back, Cindy. So what are you going to explain here to us? What I'm going to explain here is that my computer, over here I do all my pattern design. Which you can see over there. There's a black box at the end of the loom, and when I weave, you'll hear it click. And that's talking to each other. Basically, I'm not sure if you can see that. For every number that's on there that I programmed in represents one of these harnesses. So when I click, there's a 2 and a 6
So the second one raised, the sixth one raised, and that's what I programmed in there. Then I'll take my boat shuttle. I have a little shed here. Bring that through. Oops, I'm sorry, and beat it down in place. Now I'll step on the treadle again, and the next line that I programmed in appears, raising different harnesses to create the pattern that I want on this scarf. So the thing I like about this loom is once you get it set up, it takes forever to set up, is this is like walking. You just go back and forth. I can really like go to town. And you can make things very complicated because it all depends on how you set the threads up in these harnesses. This is what designs the patterns, all predetermined before you even start weaving. So once you set this up, It's the gonna be the it's the final time-consuming part, then you get to just weave straight like this. Now, this is the exact same thing that I have on there. So I've dyed all these yarns, and there. There's my final. When do you know when you finish? Like when the computer tells you when you finish, or how do you know you are finished with the product? I measure. Oh, you measure. Yep. So I want each one a certain length, and depending on what I'm weaving, these I have long, other scarves I'll make shorter. It just depends on what I'm weaving. Or for the Ruana, I want to be able to have it a certain length, so everything's all predetermined, pre-measured before you even put that on the loom, and you make all those decisions in your design phase. How long it takes you to put? Yes, because we would like to know all the process, like because we can compare from again when I started the program, I said that in Guatemala, Peru, and other countries we have women with this kind of industry also. So we would like to know from you, with a different technology also, how long it takes the whole process. So how long it takes for you to organize this. For every one of these threads, and like I said, there's 40, every inch in here, there's 40 threads. So every single one of these threads has to be put through a slot that's connected to one of these harnesses. That takes a long time. Also, before you even start, I have to wind each of those threads the length that I want it. And I've got to include how much fringe do I want. I need to add that in as well. Oh, so when you are doing this, it's included this piece. So everything. And how much will it shrink? So I want to add that length on so that when I wash it, it shrinks up. Whatever final length I want, I have to make sure that's all accounted for before I even start the weaving process. So that's why I say the planning usually takes more than the weaving's The final. Did you teach this art, Cindy? Have you think about teaching? Well, I teach on a simple loom, this loom right here, and I can show you how that one works. If someone were to come and learn from me, it would tie up my loom for a long time, and I don't. But I do know wonderful teachers that I can recommend. But I will teach on a simple loom. This has 16 harnesses. This has 2. It's called a rigid heddle loom. So what happens is when you bring this up, it creates a shed here. Okay. Oops, there we go. This will go through. Oh, there we go. And then this also acts as my little feeder bar, so I will just put it in place. Now I'll bring it down low. It raises the opposite threads. And bring this through. Now this takes longer to weave, but there's only 7.5 threads per inch versus the 40 threads per inch. And I tell people, if you can't make something pretty on a simple loom like this, you're not going to make something pretty on that. I dyed a lot of these yarns, the yarns that are going back and forth, I dye these yarns. And then I have ribbons, beautiful ribbons that I just grab and incorporate into the weaving. And I think they're beautiful. So I think you can do this. I will teach on this, and people will leave with a small. This actually, you can get a beautiful scarf done. I can do it in probably about 3 hours on and off. This, like I said, this one takes me 5 hours just to get these threads on the loom. and forget the dyeing and the winding. The winding the threads alone on this can take me a couple hours. So this is just something, it's fun, it's portable, it collapses, you can bring it with you, take it outside. So it's kind of it's a fun loom. It's a very peaceful thing. That's what I like about weaving, is that there's something rhythmic about it and very relaxing and very peaceful. So plus the art, is there like some kind of relaxation and meditation where every time you are
making one of those beautiful pieces that you have here. It's not just the art of create something, but it's still, on the other hand, you have something like relaxing and peaceful. Then it helps you. And the other thing I love about it, because I used to work at a bank, I used to work in industry, and nothing was ever finished. It's like the deadlines were moved on, redo, redo. I love weaving now because when I'm finished, I have a beautiful final product. There it is, it's finished. That's beautiful. That's beautiful. So, do you mind if I ask you like the cost? For example, like something like this small loom. How much is the cost? Surprisingly, this is $225 for this little loom. Isn't that a shock? I don't know how people can afford to get into weaving these days. I started 30-something years ago. My first loom, which was a little bit bigger than this, I think it was $60. But that's times have changed. This loom I have had probably about close to 20 years, and it's from California. Without the computer or the box, I had it shipped to my house, and it was probably about $6,000. The box, another $1,500. You add a computer on. And the program, right? And the program, which my stuff is pretty old. This computer is very old. So the only thing it does is run this. But to get this new now, a fortune. Something as simple as this is probably like $30 or $40. You know, every little tool you use costs so much money now. So, how about the program? Do you have the specific name for this program, and where people can find a program like that if interested, for our audience? There's various programs. The one that I have, the company is AVL, and they're out of California, and this is their program. It's called Weave Point, which interacts with their piece of equipment there. But there are other loom companies that have different programs, or if you're just interested in designing, you can buy programs for your computer and just do the designing. Cindy, if people are interested to learn more about you, where they can visit you, do you have a website and a phone number where people can reach you? They can find me here at The Brush. Our website's www.thebrush.org. And I'm here mostly during the week. Sometimes not on weekends, it depends. But What is the schedule of the studio? we're open Tuesday through Sunday, usually 11 to 4. You can call me and I would meet you here. I'd arrange times if I wasn't going to be here. And what is the phone number we can reach you? It's 978-459-7819. Beautiful. Thank you so much, Cindy, for your time and for your passion and for the inspiration that you bring to us here in Lowell. We appreciate that from Peru and from Guatemala. And we are very lucky to have you here today. Remember, this is Colores Latinos, and if you want to reach us, you can you can email us to coloreslatinostv@yahoo.com, and also you can visit us on Facebook, Colores Latinos TV show. This is Nancy Peña, and we are gonna continue to learn more about artistic things and artist people like Cindy Hughes today. Thank you so much, and see you soon. Hola, bienvenidos de nuevo a Colores Latinos. Soy Nancy Peña. Estamos visitando artistas locales acá en Lowell en lo que es Open Studios, que se ha realizado durante el 6 y el 7 de octubre. Hoy estaremos visitando a Penny Cox, quien nos estará hablando sobre su arte y la creación de joyas. Welcome back to Colores Latinos. Remember, we are visiting artists here in Lowell, local artists, and today we are going to have as a special interview with Jenny Cox, who is an artist. So, Penny, welcome to Colores Latinos. Thank you very much. It's so nice to be a part of this. Thank you. We are visiting artists here in Lowell. We know that we have a lot of talent here in Lowell. And today we would like to learn about your art, like your inspiration, where it's coming from, and for how long are you doing this? Well, I've been making jewelry for about 12 years. I started doing a lot of beading, and gradually I got into making my own beads out of metal, and I work mostly with metals. A lot of copper, some sterling silver, brass, but I really enjoy working with metals. And being here at the Studio 7 at the Brush Gallery in Lowell, for how long are you being here? I've been here at the Brush since '05, so it's been 7 years since I've been here. Beautiful. And could you explain us what kind of materials do you use in order to produce those pieces, please? Yes, I use a lot of metals, and I like to play with metal. I like with copper and with sterling silver, with tin cans in this instance. So there are a lot of different metals that I like to work with.
And you were mentioned before in the pre-production, and sometimes you can use like a real stones, and also you can use like a founding material. Found objects, yes. I like to work with found objects as well. That's kind of fun. Okay, and what Yes. kind of stuff do you create with fine objects? Can you create like a necklace, or can you explain it? Well, I have a necklace down here that I have made with found objects as well as objects that I have created myself. But if I find something on the street and I think it will be pretty or interesting on a piece of jewelry, then I pick it up and hopefully I'm able to use it. Beautiful. And can you explain to us, for example, in this piece, what kind of materials do you use, and how long it takes you to create this material? Well, these earrings are made totally from, well, the earring itself is made totally from tin cans. The ear wires are made from sterling silver, so that it will not be bothersome to people because most people can wear sterling silver. But what I do is to cut out the shape from a tin can and then put it together using different things. I may rivet. In this case, I used an eyelet, which is like a rivet, to hold these two pieces of metal together. Okay. I remember before you were showing us some materials here on the table. Could you explain to us what materials are those, please? Okay. This is a tin box, and there are some earrings here that I made from using that tin, the pink tin. So, yes. Beautiful. And how about, for example, these materials? Can you explain to us what is melted here? Yes, this is a piece of copper. I have quite a bit of pieces of sterling silver that I have discarded, and here are some samples right here. And I was wondering what would happen if I tried to fuse those pieces of silver onto copper. And I did that. And what I have come up with are my fossil jewelry. Your fossil jewelry. Fossil jewelry. Okay, so that's Yes. the name of this, those pieces Of here? those pieces, because they look somewhat like fossils. Yes. And each pair is unique in itself, and each piece is unique in itself. So there will never be any two that that will be similar. And for example, can you explain to us the process? And after, I know that we are gonna see Penny in a minute to demonstrate, but can you explain before what is the process in order to get a piece like the fossil piece? Like, what is the steps that you had to take, please? Well, I have to make sure that both metals are clean, because I don't want the metals to have any sort of dirt on them or grease, because they will not adhere. And then I use something called flux, and I put flux on the copper, and then I lay the silver on top of the copper, and then I use a butane torch to adhere the silver, which melts, which has a lower melting point than the copper. And this is what happens. Beautiful. And now, do you mind to explain to us about one of the necklaces you have created by real stones here? You were mentioning, Penny was mentioning us, then she had those necklaces, and one of the stones are actually from Maine. So she's going to talk to us right now about those beautiful necklaces. Please, Penny. This is these are stones that I picked up along the lake, the lake shore of Lake Champlain, which is in Vermont. Well, Lake Champlain is in Vermont and New York, but I got these on the Vermont side. And what I did was to then drill holes in the stone, enhance it so it would be lovely and it would remain, it would have almost a wet effect. And then I enhanced it also with sterling silver, and then put it on a leather. This is a beautiful piece. How much do you it cost a piece like that here, Penny? Well, this one is $60. Yes. Yeah, This but one it's is $60, it's yes. a beautiful piece. It is. The stones are lovely. Yes, they are.
Now, can you explain to us before we jump to your studio and show us how you melt and do things? You were talking about some rings also here. Yes. Could you explain to us about how is the process for those rings, please? Well, one of the things that I enjoy doing is I enjoy experimenting with different materials, And this happens to be a sterling silver ring. I was experimenting with something called resin, and resin is something that you can embed objects in it. And so I embedded this, the resin. In the resin, I put little words, and this says York Harbor, and then some beads, just so it can be seen to have a little bit of its own character. Okay. And now, then you show us that now we are gonna learn about how really you create things here, right? And what is this before we started? Can you explain to us? Tripod. Okay. This is a tripod. To melt the silver, right? Yes. Okay. To melt the silver. There. Okay. So what I'm going to do is now I'm going to use, this is my butane torch. Excuse me. And I'm going to use this. See that wire is so fine, it's beginning to already react and respond to the heat. Okay, Penny, so that is the final product of that you were working before, right? Yes, this is the final product. These are earrings. Each of them, as you can see, are different, yet they have a similarity. Okay. And this is one pair of earrings. Okay. So if we understand, you had to choose the piece, wash it first, remember? And after you had to melt it, you cut it down, and that's the product. This is the product, final product, yes. Okay. And for example, how long do you think it takes to do like a piece like that? Like a couple hours or like 3 I would hours? say in total, perhaps a couple of hours, yes. Penny, it was a pleasure to have you today here in Colores Latinos, and we would like to ask you, for example, if people wants to reach you, where they can go. Do you have a website, a phone number, or the installations here? Reach me here at the Brush Art Gallery, Okay. and our telephone number here is 978-459-7819, and you can also go to thebrush.org and learn about everyone here at the Brush, all of the other artists, and what we have going on in our gallery. I do teach. I teach classes, jewelry classes, basic classes. I teach many different classes if people want to learn the basics or if they want to learn how to rivet. Yes, I do that. What days are you here at the Studio 7? What days? Well, I'm here most days, but it's best to call beforehand to find out if I'm here. We are closed on Monday. The gallery is open Tuesday through Sunday from 11 o'clock in the morning until 4 o'clock in the afternoon, except on Sunday from 12 to 4. Okay, beautiful. Thank you so much for being in Colores Latinos, Penny. Thank you very much, Nancy. It was nice meeting you. Thank you so much. So as you can see, we are visiting a lot of local artists. And if you want to visit or learn about more Penny Cox, we are going to provide the information. Remember, this is Colores Latinos. And if you want to reach us and participate in Colores Latinos, you can email us to coloreslatinos.tv@yahoo.com. And also you can find more about us in Colores Latinos TV show and Facebook. Thank you so much, and see you soon.